Bienvenidos. Y esto está silenciado, dice. ¿Sí me escucha? Pero ingeniero, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar hoy día con esta cosa interesantísima, que es esta materia y esta parte de la materia. Antes de eso, por favor, ayudante, ayúdenme con la lista. ¿Sí? Antes de continuar, ¿ya nosotros hicimos la reunión para determinar los grupos de investigación o todavía no? Sí, ya nos dijo que armemos los grupos, pero solo me han confirmado 3 grupos, faltan 2. Los temas todavía no los hemos discutido, los temas de No. investigación. Bueno, a propósito del comentario de la clase pasada de un alumno que me decía, ¿por qué no publicamos sobre esto que hemos hablado? Uno de los temas de investigación podría ser precisamente un planteamiento técnico para publicar este tipo de ideas, ¿no? o este tipo de enfoques. Así que dentro de los grupos de investigación podríamos, porque aquí hay mucha más información interesantísima que les voy a mostrar, en el ámbito de investigación y de datos duros. Entonces, tranquilamente podríamos englobar esta información, ¿no verdad? En un paper y publicarlo, ¿no? Okay. A ver, vamos para que pases la lista, por favor. Arauz. Presente. Arroyo presente. Barbec. Presente. Beltrán. Presente. Bermúdez. Presente. Bonilla. Estás en la discoteca. Bonilla. ¡Ey! ¡Apaga! ¿Qué es eso, Dios mío? Bonilla. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Briones. Presente. Castillo. Presente, buenas tardes. Castro. Por favor, tiene que estar la cámara prendida. Castro. Que prenda la cámara el alumno que contesta. Ay, no. Chamba. Chamba. Cruz. Presente, buenas tardes. Díaz. Presente, buenas tardes. Espinosa. Presente, buenas tardes. Estrada. Presente. Flores. Presente. Intriago. Presente. León. Presente. Macas. Macas. Muñoz. Presente. Orellana. Macas dijo Presente. Macas dijo presente. No está Macas. No la Ahí veo. está. Presente, Orellana. Orellana, presente. Ya. Ortega. Ortega Presente. Andrés. Presente. Ortega Karen. Buenas tardes, presente. Proaño. Proaño levantó la mano, ingeniero. Está aquí presente. Levantó la mano. Sí. Ok, ok. Rivera. Presente. Tomalá. Presente. Torres. Buenas tardes, presente. Villafuerte. Presente. Buenas tardes.
Villavicencio. Presente. Villavicencio presente. Listo. Allá, por si acaso, menciona a los que no han dicho presente. A ver. Chamba. Macas. Buenas tardes, Chamba. Chamba está, ingeniero. Listo. Nadie más, ¿no? Nadie más. Muy bien. A ver, mis estimados alumnos. Ay, ay, ay. A ver. Un poquito para ir avanzando con la idea esta. Vamos a concluir el tema de la clase pasada. O sea, vamos a seguir en la línea. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos de largo con lo que estábamos conversando. Porque de verdad, este es un área muy, pero muy interesante. Vamos a ir así. Primero vamos a hablar del Sol, luego de lo que está fuera en la Tierra y después lo que está dentro. Ese orden lógico vamos a utilizar. Inclusive podríamos venir desde mucho antes del Sol, ¿no? Mucho antes del Sol. Podríamos conversar si lo quieren, pero depende si nos va a alcanzar el tiempo, de cuáles son las razones, más allá de que por ahí alguien dice que es calentología. Hay varias razones que podrían justificar los cambios que estamos viendo al clima. Inclusive hay teorías que, por cierto, ahora se ha vuelto costumbre llamarle teorías de conspiración. El problema es que esta época millennial estamos perdiendo los conceptos. Conspiración es cuando 2 o 3 personas se unen para conspirar en contra de alguien. ¿Ok? Eso es conspiración. Entonces, teoría de conspiración tendría que ver con alguien que está teorizando o que está haciendo una teoría para unir a personas para conspirar, o alguna teoría que explica la conspiración que está organizando alguien. Entonces, se ha relacionado como que la teoría de conspiración es mentira. Y no tiene nada que ver, conceptualmente no tiene nada que ver. Hay teorías, solo el tema de llamar teoría ya usted invalida algo, porque la teoría, no, perdón, la palabra no es teoría, hipótesis. La palabra hipótesis dice claramente no comprobado. Entonces, existe una hipótesis, por ejemplo, hay 2 que no las podemos comprobar, están ahí. Y a mí me las cuentan, me las dicen, yo no las creo, personalmente no las creo, pero están ahí. Hay una teoría de que se acerca un planeta gigante. Eso se entremezcla con religión. Hay una religión que dice, por cierto, no es la religión nuestra, sino que es una religión más antigua, que dice que cada 26.000 años hay un planeta que se acerca a la Tierra. Esa religión dice que ellos son nuestros padres y que vinieron a cambiar el ADN de animales que vivían en la Tierra para volverlos parecidos a ellos. Dicen que lo hicieron con el fin de volvernos esclavos. Les juro que yo de eso no sé tanto. Algo sé, pero no sé tanto, ni tampoco me interesa saber. No me meto en eso, sino que lo estoy enunciando como una hipótesis. Y no teoría de conspiración, que está mal dicho, es una hipótesis y todo el mundo tiene derecho a tener sus hipótesis. Ahora, creer es otra cosa. Yo lo tengo en mi alacena de hipótesis como enunciado, pero yo no la creo. Yo no creo que eso sea verdad. Pero, ¿qué pasa? Que si hubiese un gran planeta
que se está acercando a la Tierra y al Sol, porque se acerca al sistema solar, su fuerza gravitatoria desequilibraría todo. Desequilibra al Sol, desequilibra a la Tierra, a la Luna, a los planetas. Entonces, si yo les hablé en la clase anterior que todo este cambio que se está dando podría ser parte de un desequilibrio entre la relación Tierra-Sol, claro que es razonable pensar que podría ser que se acerca a un cuerpo celeste. Yo no estoy diciendo que eso sea, y quiero marcar una diferencia entre una hipótesis que puede ser y que yo en lo personal no creo que sea así, pero que vale la pena tenerla en cuenta. Lo que se está viendo, una crisis climática, un accionar raro del Sol que nos está llevando a una situación climática en la Tierra muy fuerte, podría ser que viene un cuerpo celeste y esté generando distorsión. Eso se conecta con los que creen en esa religión, que supuestamente cada 26.000 años pasa y que ya toca que pase. Ahora, ninguna de las fotos que yo he visto que dice que ahí viene el planeta es real. Todo es Photoshop y mentira. Porque a veces salen 2 soles, falso. 2 soles porque tomas con una cámara que te hace salir lo que se llama el lens flare. O sea, es un problema de la cámara, del lente. Yo hasta la vez veo una foto creíble de ese supuesto planeta que viene. Pero desde el punto de vista de los efectos, podría ser una justificación razonable. Otra justificación para esto que estamos viviendo podría ser, y también es totalmente sustentable como hipótesis, es decir, como algo que hay que probar, es que supuestamente el Sol tiene una estrella hermana, sino que no está cerca, está muy lejos, pero son 2 estrellas hermanas que dan la vuelta alrededor de sí mismas. Es otra teoría, y que cuando la otra estrella se acerca, también hay un desequilibrio. Otra teoría dice que esto que les voy a decir matemáticamente es imposible, pero son hipótesis. Que dice que el eje de la Tierra gira cada 26.000 años y que llega a un punto en que apunta al centro de la galaxia. Y entonces ahí se generan unos cambios porque el eje de la Tierra apunta al centro de la galaxia. O sea, medio raro. Pero bueno, en tal caso, son teorías que se vierten actualmente y que se las digo para que las tengan en mente. Sin embargo, en lo personal, más allá de que yo las conozco, ninguna de ellas las creo. Ninguna de ellas las creo en sí mismo, pero las tengo en la mente porque nada en la vida hay que descartar. Mientras más información tú tengas y esa información sea base de tus decisiones, es mejor. Eso de decir, no, solo digamos una cosa, nos lleva al oscurantismo de la ¿cómo se llama? De la época antigua, de la época medieval. Ok. Esas son las teorías, ¿no? Ahora, regresando un poco ahora al planeta y al Sol, porque vamos a empezar con el tema del Sol. Déjenme ver si aquí tengo. Ya hablamos del campo del campo magnético de la Tierra, el campo magnético del Sol, pero la convección, que es muy importante. Lo que pasa es que yo quería, sino que no les tengo. Me he olvidado de arreglar mi problema con la página mi página de web que está caída. Ahora que me acuerdo, porque desde ahí yo muestro las cosas. Y como está caída, no lo voy a poder mostrar. ¿Verdad? ¿Dónde estará esa gráfica? Bueno.
Escritorio no. sé, voy a hacer una búsqueda. Es punto PPT. A ver si aparece. Bueno, no tengo la diapositiva aquí, pero se los voy a explicar porque es un concepto importantísimo. Ya hablamos de la convección. Ya les expliqué que la Tierra se transmite, o sea, vive a través de la convección. El clima, ¿cómo se origina? Por la convección. ¿La convección de qué? De la atmósfera. ¿No, verdad? ¿Qué es la convección? Una manera de transmitir calor. De esa manera se transmite calor. Entonces, en la atmósfera incide el calor del sol, ¿verdad? Incide el calor del sol de alguna manera. Bueno, pero esa, mejor no hablemos del calor del sol porque nos vamos a confundir. En realidad, el calor que percibe el aire, más que todo viene de la Tierra. La Tierra porque en sí mismo la Tierra dentro hay calor. Y la Tierra porque el calor que viene del sol llega a la Tierra y se irradia por encima de la Tierra, ¿no? El asunto es que el aire aquí abajo es caliente y arriba el aire es frío. Entonces, un bloque de aire caliente tiende a subir porque su densidad es menor. Tiende a subir. Y aquí arriba, por compensación, hay un bloque de aire frío y ese bloque tiende a bajar. Esto se llama celda. Así le llaman los climatólogos. Pero no es otra cosa que la convección en sí misma. Y entonces aquí se genera el viento. Se genera el viento y todas sus consecuencias. Porque del viento viene el huracán, ¿no? Entonces los desastres naturales provienen de este sistema tan elemental y que está en la atmósfera. Ahora vamos al mar. Pasa algo exactamente igual. Este es el fondo del mar. Dígame. Estoy compartiendo, si que está haciendo algún gráfico que no estoy compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. Ya, gracias. Gracias por avisarme, porque pensaba que estaba compartiendo. Ok. Entonces les hablaba de la convección, ¿no? Ahora sí están viendo la palabra, ¿no? Sí. Ya. Transmite calor. Es para transmitir el calor. En la atmósfera, esta es la atmósfera, el calor del sol se choca con la tierra, calienta la tierra y el aire que está al pie de la tierra se calienta. ¿Ok? Y entonces ese aire caliente sube. Y el aire que estaba arriba, por compensación, baja. Y se genera un circuito, una convección, que genera el clima. Esto es lo que genera los vientos. Genera vientos y genera clima. Ahora, pregunto, Tomalá, ¿qué pasaría si el sol se apaga con respecto a esta situación que estamos viendo? Si un día el sol se apaga. Que no había Y luego se calor, enfriaría. energía. Ya no habría la energía que mueve el motor de la convección, ¿no, verdad? ¿Sí? Eso es lo importante de comprender. Eso. Ok. En el mar ya no me pidan tanto.
ya no me pidan tanto. A ver. Yo me imagino, eh, que ahí en cambio es caliente arriba, me imagino, y frío abajo. Digo porque cuando me meto en el agua es más frío abajo. Digo, porque en realidad ya esto por primera vez lo hablo. Entonces, pero a la final lo que yo quiero enfocar es la convección. Entonces, si es que es más frío abajo, entonces el caliente va a intentar bajar y el frío intenta subir y a la final se genera otra vez la convección. Y esta convección provoca las corrientes marinas. Ya, ¿por qué hablamos de esto? Porque yo quiero que quede claro, como les dije la clase pasada, la Tierra es un cuerpo con órganos y esos órganos están interconectados casi de la misma forma, actúan igual. Y si no comprendemos eso, no vamos a entender la sismicidad. Y siempre les menciono, porque me ha tocado leer comentarios de personas que, entre comillas, supuestamente saben de esto. Y he leído comentarios de personas que afortunadamente no trabajan esta es una olla que está llena de aceite y ustedes pueden observar, miren lo que está pasando. ¿Por qué les muestro esto? Porque es algo parecido de lo que estamos viendo en PowerPoint. Es decir, aquí hay una fuente de calor en la parte inferior y tenemos un líquido en la parte superior. Y entonces podemos empezar a ver qué es lo que pasa. Y probablemente lo que estamos viendo aquí ocurra en el manto. ¿Ya? Y aquí se van a ver clarito, muy claramente, la convección. La vamos a ver. Entonces ustedes pueden ver aquí, miren esas burbujas, cómo suben. ¿Ve? ¿Sí ven? Y no sé si notan, pero las burbujas siempre suben en el mismo punto. Eso equivale a lo que nosotros llamamos puntos calientes, ¿no? En la Tierra, por donde sale magma perennemente en la Tierra. Entonces las burbujitas salen siempre en el mismo punto. Y también quisiera que ustedes observen que casi la mayoría del tiempo suben burbujitas chiquitas, pero cada cierto tiempo viene una burbuja grande. Observen. ¿Ve? Ahí va una, ¿ve? 2, 3. Cada cierto tiempo viene una burbuja grande y revienta la burbuja grande. 4. ¿Eso es equivalente a qué? A que nosotros sabemos que hay los volcanes y los supervolcanes. Entonces parece ser que cuando hay esta convección sobre este líquido, van subiendo burbujas permanentemente pequeñas, pero cada cierto tiempo explota una burbuja grande. Porque esto que estamos viendo es equivalente a la salida del magma por un volcán, ¿no? Y bueno, aquí ya el líquido está al máximo, está yo le llamaría régimen ya no laminar, sino turbulento. Mira, ahí está la burbuja gigantesca que reventó ahorita. Ya está en un régimen turbulento porque las partículas se mueven con mucha rapidez. Las burbujas suben también con mucha rapidez. Ya, entonces ahí está la burbuja gigante, ¿sí la vieron? Ahí está otra burbuja gigante. Cada cierto tiempo, siempre hay burbujas pequeñas, pero cada cierto tiempo revienta una burbuja grande. Ya, entonces, primero quiero mostrarles el segundo video, porque esta ya es la parte final del video, donde se ve, mira esa burbuja gigante. Eso, ahí viene otra. Eso podría ser equivalente a lo que estamos viendo ahora de los volcanes y los supervolcanes. Déjame ver. ¿Cuál fue el que puse? No me acuerdo si fue este. Creo que es este. Este aquí no lo puse. Miren. Aquí se ve que parece ser que aquí no sé si era este.
porque ahí las burbujas están subiendo rapidísimo. O sea, básicamente la burbuja sube, llega a la parte superior y luego baja. O sea, el material que se calentó sube, se enfría y vuelve a bajar, y eso provoca la convección. ¿Ya? Y esta convección, en este caso, el material sube a través de una especie de burbujas. ¿Ya? Esto que estamos viendo aquí se está produciendo en el manto. Y por eso hicimos este experimento, para darnos una idea de cómo el material se está moviendo en el manto. Lo que no se está compartiendo lo que... Ya, ahí este era el que quería ver. Miren, aquí el proceso recién comienza. Ojo, antes vimos ya el proceso al máximo, pero aquí el proceso recién comienza. Miren, o sea, recién empieza el calor a transmitirse. Miren lo que pasa. Observen las burbujitas cómo suben. ¿Sí? No, y baja, ¿ves? Sube y baja. ¿Sí ven? Aquí está la convección. ¿Sí se dan cuenta? Clarísimo. Esta de la burbujita que sube y baja es la convección. Pero ahorita, en este momento, la cantidad de calor que está ingresando al líquido es tan pequeña que el flujo es laminar y podemos verlo con toda claridad. Pero a medida que el calor va aumentando, el flujo ya no es laminar, que es lo que vimos en el otro video. Pero ahorita vamos a ver cómo de laminar pasa a turbulento. ¿Cuál es una de mis hipótesis, mis estimados alumnos, con respecto a la sismicidad? Que cuando tú desbalanceas la energía que viene del sol y la aumentas, aumentas el calor que el sol está insertando en la atmósfera, en la tierra, atmósfera, océano y en las capas interiores de la tierra. Entonces la temperatura aumenta en este manto y los flujos, de ser laminares, se empiezan a volver turbulentos. Y eso es lo que podría explicar por qué a partir del año 2000 empiezan a ocurrir sismos de grado 9 que yo no había visto en toda mi vida. Y eso también podría explicar por qué a partir del año 2000 y a la misma vez que aumenta la magnitud de los sismos, también disminuye la profundidad de los sismos. Yo les había hablado de esos dos fenómenos que se dan al mismo tiempo. Y si ustedes me preguntan, ¿y por qué puede estar ocurriendo eso? Por lo que van a ver ahorita. Cuando el calor que está ingresando es poco, la manera en que se desarrolla la convección es una forma laminar. Se transmiten esfuerzos, pero no tan fuertes. Pero cuando el calor es mucho, ese régimen laminar se vuelve turbulento. Y entonces, lógicamente, si este es el motor de la sismicidad, si ya se volvió turbulento porque hay exceso de calor, va a provocar mayor movimiento de las placas tectónicas y va a provocar más sismicidad. Veamos el video hasta el final. Hasta ahorita, observen poco a poco, observen cómo arranca suavecita las burbujas, ¿ves? Las burbujas suavemente suben y luego bajan. Pero el calor va en aumento y observen que la velocidad de las burbujas aumenta. Inicialmente las burbujas son grandes y lentas y a medida que aumenta el calor, las burbujas se hacen pequeñas y rápidas. O sea, el flujo se vuelve turbulento. Continuamos. Observen, poco a poco se va aumentando el calor. Va aumentando el calor y observen que las velocidades van aumentando y ya las burbujas ya no se ven. O sea, ya se pierde esa burbuja bonita, grande y redonda que teníamos al principio, ya no existe. Se va transmitiendo, se va acelerando. Sigue la convección, aunque se distingue menos, pero todavía se ve algo que sube y luego baja. Y después de que ya llega al máximo, viene el siguiente video.
viene el siguiente video, que es cuando ya el calor es tanto que las burbujas suben y bajan. Ya, aquí ustedes pueden empezar a ver algo parecido al video que viene, ¿no? Si ven como la rapidez con que empiezan a subir las partículas, empiezan a subir con bastante rapidez. Bueno, entonces se ha perdido la función compartir. Entonces, ¿por qué les hago ver este video? Porque, digamos, para que lo vean en el orden lógico, ya aquí estamos al máximo. Observen que ya se distinguen menos las burbujas salen pero disparadas hacia arriba y explotan en la superficie. Este ya es un régimen turbulento. Esto es lo que tiene que llevarnos a entender, porque va a decir, pero profesor, eso es una olla y tiene aceite. Sí, pero la misma convección que hay en la olla es la misma convección que hay en la atmósfera y que hay en el mar y que hay en el manto. ¿Por qué usamos aceite? Porque el aceite es denso y el manto es denso. Entonces el comportamiento de este material que hemos visto ahí nos va y nos permite entender un poco lo que puede estar pasando en el manto. Y la diferencia de un material denso que se le mete poco calor y lo que pasa cuando al material denso se le mete mucho calor. ¿Sí se dieron cuenta la diferencia? Observen la superficie aquí. Observen la superficie, porque nosotros vivimos en la superficie. Observen la superficie de esto. ¿Sí ven en la superficie lo que ocurre? ¿Qué ocurre en la superficie ahí? Díaz, ¿qué ves tú ahí en la superficie? Díaz, ¿me escuchas? Ingeniero, digo. ¿Qué ves en la superficie ahí? En esta parte inicial. Está tranquila, se podría decir. No pasa nada en la superficie, ¿no es verdad? Y si lo comparamos con este video acá, cuando le estamos dando y metiendo calor de la peor forma, ¿qué pasa con la superficie? No, este es el mismo video, pero este es el mismo video, creo que es este. Este aquí hay que dejar aquí, creo que hay que poner pantalla 1. Mira la superficie acá. Entonces, cuando nosotros, esto es algo que nos permite entender lo que pasa en nuestro mundo. Nosotros vivimos en la superficie. Y me va a decir, pero ¿y cómo se relaciona esto con los sismos? Por favor, las placas tectónicas se mueven debido a la convección. Esas fuerzas de convección transmiten fuerzas en la parte inferior de la litosfera. Entonces, si tenemos un fondo o una superficie más turbulenta, lógicamente se va a mover más la litosfera. Y si en la superficie no tenemos eso, no va a haber movimiento. Por eso es que esta lógica explica con toda claridad por qué puede ser que hoy, a partir del 2000 para acá, tenemos una reactivación sísmica que está provocando mayor cantidad de, o sea, un aumento en las magnitudes que no se había visto antes en los terremotos a nivel mundial. Y también porque los famosos hipocentros se reducen en su profundidad. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un flujo turbulento en el contacto del manto con, en esas partes, en el contacto del manto con la litosfera. ¿Ya? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Question, please. Preguntas. ¿Preguntan ustedes o pregunto yo? Ingeniero, sí, yo le una pregunta. A ver, muy bien, dígame. Entonces, eso con respecto a ciertos lugares que hay mayor movimiento de las placas tectónicas, eso quiere decir que estas fuerzas de convección no son uniformes para todos, sino que es por ciertas partes nada más. Porque en ciertas zonas ocasionan estos fenómenos. Entonces, mi pregunta es ¿por qué no es uniforme y por qué solo es por partes? Porque se supone que es el núcleo de lo que usted está explicando. Buen punto. Vamos, justo iba a graficar algo para explicar otra cosa, pero voy a aprovechar el gráfico para también explicar tu pregunta. Esta es la corteza. ¿Ok? Y acá abajo. Ah, perdón. No está. Estoy compartiendo. No. Ya, esta es la corteza y este es el manto, ¿verdad? Ya, entonces lo que quiero que quede claro, que ya lo acaban de ver, pero acá con este grafiquito lo van a ver mejor, es que si yo aplico una fuerza pequeña aquí, porque aquí se genera la famosa, ¿cómo se llama? Convección. Aquí sube, acá baja. ¿Ok? Esta es la convección. Si aquí arriba yo aplico una fuerza pequeña, esa fuerza es la que va a mover la placa tectónica. ¿Ok? Entonces, si las fuerzas convectivas son pequeñas, yo no espero gran movimiento y probablemente ni siquiera se mueva la placa tectónica. ¿Sí? Si la fuerza es muy pequeña, tal vez ni siquiera se mueve o se mueve muy lento. Pero si yo aquí arriba coloco una fuerza convectiva gigante, aumento la fuerza convectiva, como vimos en el video, lógicamente esto va a responder por fricción moviéndose también, mucho más rápido. Ahora, ¿por qué, como dice el compañero, por qué como que en algunas partes se mueve más, en otras se mueve menos? ¿Por qué en unas partes se mueve hacia un lado y en otras se mueve hacia otro lado? Bueno, por esto que acabo de dibujar aquí. Recuerden que a nivel climático, a esto se le llama celda. A nivel sísmico no se le llama celda porque en realidad no he visto enfoques así, no se le ha puesto nombre a esto. Sí valdría la pena ponerle un nombre, pero el concepto es el mismo. Ahora, estas celdas son independientes. Por ejemplo, aquí al lado yo puedo tener otra celda. ¿Ya? Y esta celda me está provocando una fuerza sobre la superficie hacia el lado izquierdo, mientras esta celda lo provoca al lado derecho. ¿Qué se va a provocar ahí? Separación de la corteza. Se va a partir la corteza. Y esta de aquí, esta parte va a moverse así, y esta parte va a moverse así. ¿Ya? Entonces, este accidente tectónico crea tierra, ¿no? Es creativo y normalmente se llama rift. Y en esta parte, como se parte la tierra, empieza a salir magma hacia arriba.
¿Ya? Solo para poner en el otro sentido, si yo tengo un sistema convectivo en esta dirección, aplicando una fuerza así, y luego un sistema convectivo en esta dirección. Acá se aplica una fuerza así. Ahí también se va a romper la Tierra. Uy. La Tierra se va a romper en este punto. Se va a romper en este punto. Pero como no puede pues desaparecer la Tierra, necesariamente uno de los dos lados se va para abajo y el otro se va para arriba. Y aquí se genera una zona de subducción. Primera vez en los años que llevo dando clase que relaciono los accidentes tectónicos con movimientos movimientos de la convección. Esto es una cosa que está saliendo ahorita el pan del horno y que les aseguro que a ninguna persona de este país probablemente se le ha ocurrido y no sé si del mundo. Pero en tal caso, esta es una justificación de por qué hay zonas de subducción y por qué hay rift. Y hay otro formato que se llaman fallas laterales, que probablemente es cuando porque este problema no es bidimensional, es tridimensional. Las celdas no se forman exactamente bidimensionales. Entonces, en la tridimensionalidad de la celda, a veces provoca que una parte de la placa se mueva en una dirección y la otra en otra. Y ahí se generan fallas laterales. ¿Sí? Como les digo, no lo había visto así. Ahorita con la pregunta que ustedes hacen, se me acaba de iluminar la mente y realmente esta es una justificación clara de cómo se produce la sismicidad en función de la ¿cómo se llama esto? De la convección. ¿Por qué le estoy hablando de la convección? Porque lo que pasa es que la investigación que yo he hecho con datos duros, que no son inventos, datos duros quiere decir datos oficiales de las entidades oficiales que recogen datos de esto, como por ejemplo que les digo que el nivel de magnitud de los sismos ha aumentado a partir del año 2000. Eso es un dato duro, eso es un hecho, nace de la observación de datos duros. No es mi apreciación. Y que la profundidad de los hipocentros se reduce en estas épocas. Mientras aumenta la magnitud, la profundidad se reduce. Cuando las magnitudes disminuyen, porque en otras épocas disminuye la magnitud, la profundidad aumenta. Y están correlacionadas. ¿Por qué? Por lo que acabamos de explicar, ¿no? Ya. No sé, está respondida la pregunta Ortega, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Ingeniero, y otra pregunta. Dime. Esos puntos donde usted dice, donde ocurre subducción, son, pues se podría decir en los límites entre las placas. Sí. Y si eso es así, entonces, ¿por qué ocurre sismo, como quien dice, por ya más lejos de los límites de las placas? Mira, el 90% de la sismicidad de la Tierra se produce en los límites de las placas, donde se unen las placas tectónicas. Ahí es el 90%. Hay cierto nivel de sismicidad que se produce lejos de eso, porque con toda lógica, yo tengo una placa tectónica aquí. No sé, voy a dibujar así nomás
repente, acá tengo otra placa tectónica, ¿no? Ya, bueno, de un solo lado, aquí nomás. Ya. Aquí voy a tener una cordillera, es una zona subductiva. Tengo cordillera, ¿no? Ya. Hay que entender que aquí estoy teniendo un régimen convectivo en esta dirección, lo que provoca que esto se mueva en esa dirección. Y acá estoy teniendo un régimen convectivo así. Y por eso esto se mueve así y se genera la zona subductiva. Bueno, sí voy a tener que dibujar el otro lado. Supongamos, no sé, supongamos que esta placa continúa por acá y supongamos que hay otra zona subductiva. Supongamos. Ahora, para ser exactos, yo debería entender, y les digo que esto está saliendo recién del horno, o sea, este dibujo no lo había hecho antes. Realmente yo tendría que entender que hay una gran ciclo o celda de subducción debajo de toda la placa. O sea, podríamos decir que las placas tectónicas se forman porque debajo hay una gran celda de convección, perdón, de convección. Entonces, fíjense, la celda de convección tiene el mismo tamaño que la placa. ¿Sí? Entonces, donde yo tengo la mayor cantidad de actividad sísmica es aquí. ¿Por qué? Porque aquí está en interacción las dos placas. Pero a la larga y después de muchos años, la placa entera se mueve totalmente. Y por fallas geológicas en esta zona o por cualquier cosa se acumula energía y también se producen sismos normalmente en la mitad de la placa tectónica. Por cuestiones de que ha habido fallas geológicas y ahí se ha acumulado energía. Pero lo que sí les puedo decir, al menos la experiencia hasta esta fecha, ¿no? Porque muchas cosas han cambiado y uno ve las bases sísmicas y de repente pasa algo que te rompe el esquema. Pero hasta ahora lo que hemos visto es que sí hay sismicidad, un porcentaje mínimo de sismicidad, especialmente en la parte central de las placas. Pero además de ser mínima, es producto, en realidad aquí, cuando esto viaja, ¿no? Y esto se mueve, todo esto se mueve, porque acá hay otra zona subductiva. Cuando todo esto se mueve como un todo. Entonces no necesariamente aquí siempre va a haber sismos, pero si por ahí hay una falla geológica, y recuerden que este movimiento lo que genera es está torciéndose la litosfera. Y entonces esos esfuerzos de torsión se transmiten a lo largo de la placa. Y si hay alguna falla geológica por ahí, esa falla va a recoger parte de esa energía sísmica y la va a liberar en algún momento. Pero no es común. No es común. Ahora, yo no sé a qué te refieres con distanciamiento, porque yo estoy hablando aquí, por ejemplo, la placa tectónica de América del Norte es la que está debajo de Estados Unidos. Entonces tú vas a tener muchos sismos en el Pacífico, especialmente en la falla de San Andrés, y sismos debajo del Atlántico, que ahí es donde hasta ahí llega la placa. Pero no es común tener sismos en la mitad del continente, pero sí los hay, pero de menor magnitud.
sea, magnitudes pequeñas, y especialmente provocadas por placas tectónicas, por fallas geológicas. La gran cantidad de sismicidad la vas a tener siempre donde se unen las dos placas. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ya, ¿a dónde estamos yendo? De que ya vimos una olla y le pusimos un material líquido pero denso. Y se genera un motor de convección. Y la pregunta es, ¿quién le mete combustible a ese motor? ¿Por qué se mueve el motor? Porque alguien le metió combustible. ¿Quién le está metiendo combustible a ese motor? Aquí abajo. La hornilla le mete combustible. ¿Ok? Si hacemos un paralelismo con la Tierra, aquí está la litosfera, que es como la superficie del líquido. Aquí tenemos el manto, que es como el líquido, y acá tenemos el núcleo, que es como la hornilla, ¿no? Y de la misma manera, aquí vamos a tener convección, de la misma manera que acá hay convección. Entonces, el manto es un motor que está en movimiento debido a que el núcleo le está inyectando energía calórica. ¿Ok? Pero hay una diferencia entre la hornilla que vimos y la Tierra. ¿Cuál es la diferencia? Desde el punto de vista del calor. No sé si ustedes notan que hay una diferencia. Desde el punto de vista del calor. ¿Qué tiene la Tierra? ¿Perdón? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tiene la Tierra desde el punto de vista del calor que no tiene la hornilla? ¿Y qué es el actor principal de esta novela? En la parte superior, la Tierra, fuera. La Tierra, su núcleo produce calor y presión y todo, y fricción. Pero en la parte externa, tenemos un gigante que está también produciendo calor. Y ahí ya me voy a meter en un área que yo no lo puedo decir científicamente para especificar qué es, pero el sol provoca fotones, el sol provoca energía, rayos UV, y dentro de la luz solar hay muchos tipos de rayos, inclusive hay una energía no lumínica, pero que produce calor. O sea, no todo lo que bota el sol es luz. Hay cosas que bota el sol que no se ven. Y entonces, eso que no se ve, que es energía pura, es calor puro, que no tienes que verlo siquiera. A veces pasa que tú estás en la playa y dices, no hay sol, no me voy a quemar, y te quemas. Pero ¿cómo? Pues si no hay sol, ¿por qué me quemé? Porque no solamente el sol bota luz, la energía que bota el sol a veces está en rangos que no está en la luz visible, pero es energía que existe, que incide, que entra y que daña. Y no es visible.
y te quemas a pesar de que no ves luz. Entonces, toda esa energía, señores, ingresa a la atmósfera. Choca con la litosfera y parte de esa energía ingresa al manto. Y en el manto se produce un doble efecto. El núcleo calienta y por arriba también hay energía que está ingresando para recalentar el manto. ¿Estamos claros? Yo no les puedo decir hasta dónde, porque ya esas son cosas que van quedando para más investigación y lamentablemente, como lo vimos en la película, en el documental que ya vimos, de Julio Verne para acá no hemos hecho nada. O sea, el hombre no ha tratado de ir al centro de la Tierra. Pero hay una cosa que yo me pregunto y que no tengo la respuesta y que se los voy a dejar a ustedes como inquietud. Ya, yo entiendo que aquí hay un foco de energía que irradia al manto. Okay. Ya, ese es el núcleo. Ya, este es el núcleo. Esto irradia al manto, calor. Y también entiendo que por arriba el sol inyecta calor. Entonces cualquiera dice, oye, pero la litosfera es dura y recibe el calor del sol y lo refleja y ya el calor del sol no pasa para el manto. ¿Alguien puede decir eso? Yo lo dudo, por si acaso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que parte de la energía del sol atraviesa la litosfera y se va hasta el manto. Pero alguien puede decir, pero yo creo que no, que choca ahí y refleja. Lo que pasa es que el sol puede provocar un efecto, ¿cómo les digo? Es como que yo prendo el horno de mi casa y cierro todas las ventanas. Una cosa es que yo abra las ventanas y refresque el ambiente, no va a ser tanto calor. Pero si yo además de que prendo el horno, cierro las ventanas, voy a provocar que se encierre el calor. Y ese efecto podría estar provocando el sol. Como el ambiente alrededor de la Tierra está más caliente, la Tierra no tiene dónde disipar el calor y no es por los, como le digo, no estamos hablando de efecto invernadero ni gases de efecto invernadero, no, es el sol el que podría estar calentando los alrededores y por ende la transmisión de ese calor hacia arriba es más difícil y por lo tanto se concentra más el calor en el manto. Podría ser una razón de cómo al tener un aumento de la actividad solar provoquemos un aumento en la actividad del manto. Esa podría ser una forma de entender y otra forma de entender este fenómeno que me gusta bastante y que es una sospecha de intuición científica que me parece muy razonable. Yo pienso que aparte del calor conocido y la luz conocida, dentro, porque como les digo, el sol no solo expide luz visible, rayos X, rayos gamma, rayos UV, vienen mucha energía en diferentes frecuencias. Alguna de esas frecuencias que tenga la capacidad de atravesar litosfera, manto y todo e incida directamente al núcleo. Esa es una idea. Ahí sí, no lo puedo mostrar, solamente es una intuición. Ingeniero, de hecho eso sí está probado. El Nobel de Física del 2015 fue por eso, por el descubrimiento de los neutrinos, que pueden llegar al centro de la Tierra. Correcto, los neutrinos, sí. Estamos de acuerdo y también esa es la base de la película que creo que les mandé a ver, la película 2012, Apocalipsis 2012.
La base de la película dice que hay unos neutrinos que vienen del Sol, entiendo, creo que me parece que vienen del Sol, sí, pero son neutrinos inestables. Y los neutrinos atraviesan la litosfera del manto e inciden en el núcleo. Bueno, no en el núcleo, inciden en el manto y en el núcleo, pero esos neutrinos son inestables y están provocando un recalentamiento del manto. Eso no lo digo yo, lo dice la película de ciencia ficción 2012. Cuidado, eso no es cierto. Eso es ciencia ficción. Ahora, el que quiera creer que los americanos les gusta poner en las películas verdades que quieren contarlas, pero no pueden decirlas que son verdad y le llaman ciencia ficción, ya es cuestión de cada uno. O sea, yo no puedo decir que eso es verdad, pero la trama es esa, que hay partículas que llegan del Sol, inciden en el manto y en el núcleo, y en la película dice que son unos neutrinos especiales que recalientan la Tierra y que por eso se licúa la superficie de la Tierra. En la película. Yo conozco la historia de los neutrinos, inclusive tenía un buen video explicando sobre neutrinos que me lo borró YouTube dentro de esa cuestión que hizo. Los neutrinos son algo que atraviesa todo. Son partículas inertes que no tienen influencia en nada hasta lo que conocemos. Pero yo llego a la conclusión de que en efecto puede haber ciertas partículas, como los neutrinos, que atraviesen todo, pero que no sean tan inertes, que es la base de lo que dice la película. Y entonces ahí es donde yo sospecho, pero es una... O sea, lo que tú dices que hubo un premio Nobel al descubrimiento de los neutrinos, sí, pero es los neutrinos en general, ¿no? Pero yo estoy yendo un paso más allá. Un tipo de subpartícula llamada neutrino o llamada de otra manera, que atraviese todo como el neutrino, pero que incida y afecte la materia, porque el neutrino supuestamente no afecta nada. Entonces yo sospecho que dentro de la luz solar, además de lo que conocemos, puede haber partículas o subpartículas que aún no las conocemos bien. Y entonces, una de las maneras de entender de que de repente cuando el Sol está viviendo lo que se está viviendo ahorita, esta cosa tan rara que ya después les explicaré un poquito más, lo que está pasando en el Sol, ¿cómo es que, por qué el manto, el núcleo se recalientan, se ponen turbulentos y empezamos a tener mayor sismicidad y se superficializa la actividad sísmica? ¿Por qué? Estas son dos hipótesis. Esto sí es hipótesis, porque casi todo lo que he hablado hasta ahora no es hipótesis. Son verdades que en algún momento fueron hipótesis y que ya se han demostrado. Cuando yo declaré en el año 2000 que venía la reactivación sísmica del Ecuador, en algún momento fue hipótesis, pero cuando se da la reactivación sísmica ya no es hipótesis, porque está totalmente demostrado. Entonces, esto que estamos hablando no hay cómo demostrarlo, pero son maneras de comprender cómo el Sol afecta a nuestro manto. Y entonces lo que pasa es que allá vamos, yo tengo curvas de datos duros que muestran claramente la relación del Sol con la sismicidad. Es como que fueran una orquesta sinfónica. Toca el violín, toca el piano, toca el tambor. Y la sincronicidad que hay, a mí me habla de que hay relación. Y eso lo vamos a ir viendo las próximas clases. Vean, termino la clase hoy para que el ayudante anote que con esto vamos a continuar con una pregunta. ¿Qué es un mes? Y yo les aseguro, a menos que hayan sido mis alumnos, que no me van a poder conceptualizar correctamente qué es un mes. ¿Qué es un mes, Bermúdez?
Es un ciclo de días. Ciclo de vida. De días. Ya, ciclo de días. Ya. Que se repite, que tiene cierto intervalo que se repite hasta completar un año. Ya, perfecto. ¿Quién más me puede decir que es un mes? Bonilla. Estrada. Bueno, como no hay tiempo, voy a ir al grano, pero aquí nos quedamos y aquí continuamos. ¿Ah? Arroyo. Señores, un mes no es enero, febrero, marzo, abril. No. Un mes es dividir la elíptica de la Tierra en 12 partes. ¿Ok? Bueno, si esos son 12, pues no. Imagínense que ya son 12. Ustedes dividen la elíptica en 12 partes y un mes es la intersección entre la elíptica y dos de esas partes. No es otra cosa. Un mes no es enero, febrero. Ay, el 14 de febrero, el día de los enamorados. Ay, 24 de diciembre, la Navidad. No. Hablando claro, un mes es la posición de la Tierra con respecto al Sol. Eso es un mes. ¿Ya? Entonces, ahora el miércoles vamos a hablar de cómo es posible que un mes tenga relación con la sismicidad. ¿Ok? Nos vemos el miércoles. Gracias, ingeniero. Hasta luego.